una de las 4 virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Pena o castigo público, atributo de Dios por el cual ordena todas las cosas en número, peso o medida. No hay una sola definición de justicia, pero las que enumera la Real Academia Española por lo general no coinciden con el sentir de las miles de personas que por año desfilan por los juzgados uruguayos. Así y todo, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, alguna vez definió Uruguay como la Suiza de América en materia de administración de justicia. Este hombre, que inició su carrera en 1978 como juez de paz en la ciudad de Juan Lacase, ocupa desde febrero de 2015 el vértice del único poder del Estado cuyos integrantes no surgen del voto popular. Se trata también de un poder que orienta su acción a restaurar equilibrios supuestamente quebrados, una pretensión más cercana al anhelo que a la realidad cotidiana. Jorge Chediak, presidente de la Suprema Corte de Justicia, bienvenido a Primera Vuelta. Muchas gracias por haberme invitado. Como la Suiza de América en materia de administración de justicia, ¿así define usted al Poder Judicial en el Uruguay? No es una definición nuestra, es lo que surge un poco de las evaluaciones internacionales. Uno puede elegir la que quiera, a mí me gusta mucho porque lo sigo hace muchos años, el World Economic Forum, Foro Económico Mundial, que es la evaluación de percepción de indicadores de, en este caso, hasta hoy 148 países del mundo, creo que faltan 30 o 40 más, pero cada año, desde hace más de 30 años, el número de países va incrementándose. Los índices institucionales del Uruguay son de los mejores de América, no solo la independencia del Poder Judicial, la ausencia de corrupción, la ausencia de crimen organizado, la independencia, sí, del Poder Judicial, son los mejores índices primero del Uruguay, pero además en segundo lugar en América, luego de Canadá, lo cual nos sitúa en un lugar de privilegio. Cuando uno dice en toda América, significa que algunos de nuestros índices institucionales son mejores que los de los Estados Unidos de Norteamérica. Y digo los institucionales porque hay otros ejes donde no nos va tan bien, lo cual en definitiva hace que en la totalidad de los 100 índices, no solo en el eje institucional, después el eje cultural, el eje económico, allí el desempeño de repente no es tan bueno, eso nos ubica a mitad de tabla, nos ubica en los últimos años entre el lugar 60 y 65 de 140 y algo. Sin embargo, se han remarcado algunas opacidades. Por ejemplo, el ex fiscal Mirta Guiance ha dicho que para ascender un juez tiene que hacer el besamanos a los 5 ministros, o la Asociación de Funcionarios Judiciales, por ejemplo, dice que los apellidos se repiten en el Poder Judicial. Había sí una tendencia porque hasta el año 2009, donde se estableció el ingreso a todos los escalafones del Poder Judicial por concurso, incluso para el ascenso también, salvo el de magistrados, allí los ministros tenían porque a mí no me tocó, la posibilidad de hacer listas de hasta 50 personas para que participaran en los concursos, y allí, por supuesto que, pienso yo, ningún ministro de la Suprema Corte de Justicia tenía 50 parientes. Lo que se hacía era responder a los pedidos de, sobre todo, funcionarios y técnicos del Poder Judicial que tenían sus hijos o sus parientes, por lo cual anacrónico eso comparado a otros poderes del Estado, totalmente anacrónico, ¿no? Y cesó en el 2009, desde ahí no existe más. El besamano nunca lo vi, a lo mejor en algún momento de la historia del Uruguay existió, ahora es por concurso, y en el caso de los jueces es por listados, que es la única forma de hacer nombramientos en un universo que hoy es de 500 jueces, de los cuales yo debo conocer a la 10ª parte. Por un problema sobre todo de edad, yo no doy clases en la escuela judicial, no conozco los alumnos que egresan después de 2 años de hacer el posgrado en la escuela judicial, a quienes además vamos nombrando por orden estrictamente de calificaciones, salen después de 2 años con un promedio de calificaciones
empezamos con 9 y algo y lo nombramos primero y ahí vamos bajando hasta 7 y pico, que es más o menos los que aprueban tienen, y luego manejamos listas de antigüedad, manejamos la lista de quienes han estado en las listas de ascenso, no solo la última, que eso es una comisión calificadora que viene de una acordada que propuso el gremio, y lo tengo muy claro porque el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay que propuso esta acordada era el doctor Gervasio Guillot y el secretario era yo. Y de hecho esa acordada se redactó en el fondo de la cooperativa en la cual vivo, y el gremio después logró que la Corte la aprobara. Allí se establece un sistema muy importante para la objetivización de los ascensos, que es la calificación técnica por los superiores procesales. Está bien. Entonces, eso ha llevado a que esto sea un sistema muy objetivo, que además tiene resultados que yo creo que en su desempeño, el que no lo sabe, de repente no lo tiene claro, pero ha sido altísimamente exitoso. Estamos hablando de un universo de 500 jueces donde más de 400 de ellos son abogados, es decir, tienen pleno conocimiento de sus derechos. Hacemos en general más de 100 movimientos por año, es decir, una cuarta parte de los abogados del Poder Judicial son ascendidos, son trasladados, y las impugnaciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el órgano encargado de controlar la legitimidad jurídica de los actos administrativos de los 3 poderes del Estado, creo que nos ha anulado cuando hay alguna impugnación con los dedos de una mano los últimos 6 años. Luego vamos a profundizar en eso. ¿Cómo inciden en la decisión de un juez el medio ambiente, las circunstancias políticas, sociales, económicas, los poderes fácticos, la ideología imperante en una época, las relaciones de poder? Le doy la respuesta de cátedra y después cada uno juzgará si eso se puede llevar a la práctica. Desde la definición del sistema de pesos y contrapesos, de frenos y controles, que si bien tiene antecedentes en Montesquieu, como organización práctica nace en las constituciones de Virginia y de Massachusetts de los Estados Unidos de Norteamérica, 30 años antes de Artigas. Estamos hablando de hace más de 230 años. Allí se define la naturaleza de 3 ramas del gobierno, una rama ejecutiva, una rama legislativa y una rama de contralor, que es el Poder Judicial, y se señala que los ciudadanos, nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos derecho a ser juzgados por los jueces más libres, independientes e imparciales que permita la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir? Para los que están familiarizados con algunas series, han visto de repente Star Trek y han visto los vulcanos, como el señor Spock, que es una persona que no tiene prácticamente sentimientos y se guía exclusivamente por la lógica. Bueno, nosotros no somos vulcanos, somos seres humanos con las pasiones y los sentimientos de un ser humano. ¿Y cómo juega eso en la realidad? ¿Consiguen esa objetividad técnica? Eso es una aspiración. ¿Y uno debe tratar de acercarse a esa aspiración. Nosotros decimos, la realidad del Uruguay, por las mediciones internacionales, está bastante mejor que el resto de los países de la región. Lo que uno logre, en realidad uno cree que ha logrado una gran independencia de la influencia de la opinión pública, que pesa muchísimo, de los partidos políticos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de sus propias pasiones, de su propia visión del mundo. ¿Cómo se hace para desdoblarse tanto? Ahora el asunto es hasta dónde uno lo logra, hasta dónde uno es consciente de cuáles son sus flaquezas, de cuáles son sus rengueos, de cuáles son las posibilidades de caer hacia un lado u otro, y hasta qué punto lucha contra sus sentimientos. Uno dice, bueno, la respuesta de cátedra es, el juez no tiene que tomar la decisión que le gusta, el juez tiene que tomar la decisión que, conforme la Constitución, la ley y las circunstancias del caso concreto, es la que corresponde. ¿Por qué no debe tomar la decisión que le gusta, o la decisión que le gustaría tomar, o la decisión que protege al más débil? Que eso es un poco lo que en general se siente que el juez debe hacer. Dice, el juez debe proteger al más débil, debe proteger al trabajador, debe proteger a la mujer, debe proteger al niño. El problema es que derecho a un juez imparcial tenemos todos. Entonces, si el juez está inclinado hacia una de las partes, la otra no tiene juez imparcial. Por eso es que hay que hacer esa tan difícil
higiene mental de tomar cierta distancia del caso y tratar de ser lo más imparcial que se pueda. Y cada uno lo logramos en el nivel que cada uno lo logre. Ahora, es muy difícil a la hacer luz de los juicio resultados general. da la impresión de que el medio ambiente tiene una, digamos, una afectación importante, porque una integración de la Suprema Corte, por ejemplo, declaró inconstitucional la ley de caducidad y otra la declaró constitucional mucho tiempo antes. Es verdad, es verdad. Nosotros integramos y redactamos la integración de la Corte que declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y por esas cosas o ironías que tiene la vida, también nos tocó redactar la ley que... la sentencia que declaró inconstitucional la ley interpretativa, la ley de caducidad. Y bueno, y así fue, y por supuesto las visiones del sistema político en uno y otro caso fueron opuestas. Quienes en un caso nos aplaudieron fueron quienes nos criticaron en el otro. Pero esa es un poco la realidad. ¿Pero bibliotecas tan distintas se pueden tener sobre un mismo tema? Hay como un mito de que hay dos bibliotecas para cada tema. A veces hay muchísima más de dos opiniones sobre determinado tema. El problema es que la realidad no depende de las bibliotecas, los casos son muy difíciles, la judicatura es difícil porque es de alta especialización y además hace la justicia del caso concreto. Y los casos concretos pueden ser análogos pero no son iguales. Entonces es muy difícil hacer generalizaciones que luego su contrastación con la práctica evidencia que no son tales. Por ejemplo, hay un sentimiento bastante generalizado en los hombres, ya que hablamos de una cuestión de género, de que en los juzgados de familia hay una preferencia de género marcada en favor de las mujeres. Y eso se adecuará o no a la realidad. Ahora existe, pero lo ideal sería que todos sintiéramos que los jueces somos imparciales, que no está predeterminada la decisión de un caso, sino que dependerá de las circunstancias concretas y de la prueba que se aporte en cada caso. Ustedes, los ministros de la Suprema Corte, se llaman a sí mismos la corporación. ¿Precisamente no tiene un aire a corporativismo este término que utilizan? No, la corporación es porque es una corporación de 5 personas, pero lo del corporativismo también en Uruguay es bastante difícil señalar que haya corporativismo. De hecho, se habla tanto de los corporativismos, de los sindicatos. Sí, es verdad, por es ejemplo. verdad, es verdad. Y sin embargo, desde la percepción gremial, yo fui dirigente de la Asociación de Magistrados del Uruguay en 2 periodos, en la segunda directiva posterior a la dictadura, la primera fue del 85 al 89, yo estuve en la del 89 al 93 y luego estuve en la inmediata anterior a mi llegada a la Suprema Corte de Justicia, 2004-2008, y la sensación que yo siempre he tenido es que si algo nos ha faltado a los jueces uruguayos es corporativismo. Yo veo el accionar de otras agremiaciones y digo, bueno, nosotros no somos así y de repente sería bueno que fuéramos así, y la práctica internacional revela que el corporativismo de las asociaciones de jueces en muchísimos países es mucho más fuerte que la nuestra. Es muy difícil que, y no se ha dado prácticamente, que una asociación de jueces en el Uruguay, la asociación, porque es la única de esta naturaleza que abarca el 97% en mi época de los jueces del Uruguay, creo que quedaban entre 15 y 16 jueces que no estaban afiliados, y sin embargo las medidas gremiales han sido escasísimas de parte de los jueces del Uruguay, que siempre hemos mantenido el servicio, y lo demuestra este diferendo salarial que para los jueces se arrastra desde el 1 de enero del año 2011. Ahora, precisamente, ¿no sería positivo, digamos, para la salud de la democracia que los jueces no se juzgaran a sí mismos, que existiera algo así como un consejo de la magistratura que juzgara a los jueces? Yo creo que no, pero es una opinión personal. ¿Y por qué no? Porque, en definitiva, todos tenemos derecho a un juez natural. El juez natural que resuelve los diferendos particulares y bueno, y también los diferendos colectivos cuando se basan en reclamaciones personales, es el Poder Judicial. ¿Y no es parte de esa misma familia judicial? ¿No queda dentro de esa familia? De la misma manera que determinadas circunstancias que pueden afectar los derechos de los integrantes del Poder Ejecutivo la juzga igual el Poder Ejecutivo, porque no hay 2 poderes ejecutivos, y determinadas cuestiones vinculadas a los derechos de los legisladores lo juzga el propio Parlamento, porque no hay 2 parlamentos, hay uno solo. Entonces, bueno, pero el Parlamento y el Poder Ejecutivo son poderes electos. Sí,
si vamos, y me da unos minutitos, vamos a hacer la sintonía fina. El Poder Ejecutivo no es como tal electo. En el Poder Ejecutivo elegimos una persona sola, que es el Presidente de la República. Es el único integrante del Poder Ejecutivo. Y alguien dirá, bueno, pero ese es el Poder Ejecutivo. Tiene también. Ese no es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el Presidente de la República actuando con los ministros o en Consejo de Ministros. No elegimos a los ministros, no elegimos el Consejo de Ministros, esos los elige el Presidente de la República entre ciudadanos que cuenten con apoyo del Parlamento. Y nunca hemos votado en el Uruguay un ministro. Nosotros no sabemos cuáles van a ser los ministros y no los votamos. Pero se votó un proyecto político y el presidente elige... Pero no se vota a todos los integrantes del Poder Ejecutivo. Se elige un integrante del Poder Ejecutivo. Además, es bueno recordarlo, en una lógica binaria. Quienes votaron al presidente de la República eligieron un presidente de la República y quienes votaron al candidato de la oposición no eligieron al presidente de la República. Entonces, hay una parte de los ciudadanos que tienen un presidente de la República que eligieron y una parte de los ciudadanos que tienen un presidente de la República que no eligieron. La legitimidad igual es del 100% porque fue electo conforme a las reglas que establece la Constitución de la República. No es porque fue electo, es porque fue electo conforme a las reglas que establece la Constitución de la República. El poder del Estado, que sí elegimos todo, es el Parlamento Nacional, que se elige con otra lógica, porque allí todos quienes reunimos 19.900 personas que opinan como uno, tenemos un legislador en la Cámara de Representantes y creo que si hay 59.999 que piensan como uno, también tenemos un senador de la República. Pero allí estamos representados todos, pues esa es la idea, que ese sí sea el poder absolutamente representativo de todos. Y en el Poder Judicial, ¿quién elige al Poder Judicial? Dice, bueno, ¿quién elige? Parecería que fuéramos electos por derecho divino. Nos elige el poder más representativo, que es la Asamblea General. Y en el Uruguay ha sido, no solo desde el inicio, la Asamblea General, desde la Constitución de 1830, lo que pasa que en realidad hasta 1907 no hubo elección de ministros de Suprema Corte de Justicia porque la Corte no existía, y luego el tránsito constitucional lo que ha hecho es despolitizar cada vez más la designación de los ministros, mejorando las mayorías. En la Constitución de 1934 bastaba que la mayoría de presentes de la Asamblea General, la mayoría de presentes, los que estuvieran en mayoría, estaban habilitados para elegir un ministro de la Corte. Es decir, que de repente 50 legisladores, si eran los que estaban en mayoría, podían elegir. En 1942, Constitución de 1942, pasamos a 2/3 de presentes. En 1952 pasamos a la definición actual, se requiere 2/3 de integrantes de toda la Asamblea General. Es decir, 87 representantes del pueblo, que son quienes sí fueron elegidos democráticamente, requieren estar conformes en el nombramiento de un ministro de la Corte, si no, no se puede. ¿Eso para qué fue? Fue para asegurar que ningún partido político per se pudiera nombrar un ministro de la Suprema Corte. Le invito a seguir profundizando en este tema después de la pausa. ¿Qué se puede hacer a su leal saber y entender para democratizar un poco más el Poder Judicial? El problema es que en general esa sensación o esa idea de democratizar el Poder Judicial va en el camino de, en realidad, partidizar el Poder Judicial. El Poder Judicial es democrático porque el sistema de elección de los jueces que estábamos reseñando y el resto de los jueces los designa la Corte, en el caso de los ministros de tribunal con la venia del Parlamento, es democrático porque está elegido en la forma que la Constitución de la República lo establece. Y eso no es gratuito. La diferencia viene desde, volvemos a decir, desde hace 230 años en un sistema que dividió el poder y estableció que si las tres ramas del gobierno se elegían al mismo tiempo por la misma mayoría política, con el mismo sentido político en el mismo momento, no había tres ramas distintas del gobierno. Por eso, y a pesar de que esa solución no se dio en el Uruguay, los padres fundadores de los Estados Unidos establecieron la mayoría que elige al Poder Ejecutivo debe elegir exclusivamente la mitad del Parlamento.
a mitad de periodo elegimos elecciones de medio término. Elecciones de medio término, que además usted vio que en la práctica llevan a que normalmente después del medio término el presidente no tiene mayoría parlamentaria. Y en el caso de los jueces, desde esa época se estableció dos cosas extraordinarias. Primero, que los mandatos no podían ser iguales, que los mandatos de los jueces debían ser durante todo el tiempo de su buen comportamiento. Legisladores 4 años, presidente 4 años, los jueces para siempre. ¿Para qué? Para independizarlos. Y que la elección no debía ser popular, sino que la elección debía ser de alguna forma mediatizada por los otros dos poderes del Estado. En Estados Unidos es propuesta del presidente de la República y veña del Senado. En el Uruguay es designación por la Asamblea General. En una entrevista con el semanario Brecha, usted dijo que el estilo tradicional del Poder Judicial es muy parecido al de Tabaré Vázquez. Sí. ¿A qué se refiere con Bueno, eso? usted vio que nosotros estamos en general de traje y corbata, somos bastante formales, tenemos un estilo de presentación que está asociado con el juez, que es mucho más parecido al del presidente, el doctor Tabaré Vázquez. ¿Con la ropa tiene que ver? No, es la actitud, el lenguaje, la forma de pararnos un poco ante la sociedad. ¿Qué pasa con el lenguaje de Mujica? ¿Desmerece en algo? No, no es el lenguaje, por eso señalábamos, no es el lenguaje que utilizamos los jueces desde siempre. ¿Cómo interpreta la llamada de Tabaré Vázquez a la bancada parlamentaria del Frente Amplio para evitar la designación de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, señalamos, y lo habíamos estado hablando, que en nuestro sistema constitucional no tiene ninguna participación el Poder Ejecutivo. Eso es el diseño del Estado Constitucional de Derecho. Luego está la realidad política. En general, el presidente de la República, además de ser el presidente de la República, es un líder político de alguna de las bancadas, entonces que en su rol haga algún tipo de llamado. Bueno, yo no hago ningún tipo de evaluación, digo. Pero ya que no coincide es lo que, con el estilo de Tabaré Vázquez, ¿coincide también con este estilo? No voy a hacer, en ese sentido no voy a hacer comentario ninguno, porque ya le digo, lo que el presidente en su calidad de líder de alguna de las bancadas haga con su bancada es una cosa. Luego, la designación constitucional las hacen los legisladores. ¿Usted integra la masonería? Nunca he negado la integración a la orden masónica. O sea, ¿qué lo afirma? Nunca lo he negado. ¿Comparte también ese estilo con Tabaré Vázquez? Ahí sí no le puedo decir absolutamente nada. Usted sabe que esas son las respuestas que solamente pueden ser contestadas por no, porque la orden prohíbe revelar la condición de cualquier otra persona que no sea uno mismo. Queda claro entonces, ¿cuánto cobra un ministro de la Suprema Corte? En la mano, que es lo que se suele decir, unos 125.000 pesos. En realidad es el mismo porcentaje que sin las partidas no retributivas cobran los legisladores de la República. ¿Y con las partidas? Perdón, eso es en la mano. Con partidas y todo, yo siempre me refiero, deben ser algo así como 180, 190.000 pesos nominales. Luego hay que hacerle los descuentos que quedan en esa situación que yo le digo. Lo que sí referir, porque tratamos de tener una política de la mayor transparencia en el Poder Judicial, referir a quienes nos ven a la página web del Poder Judicial. En la página web del Poder Judicial están las verdaderas retribuciones finales de, diría el presidente Jorge Valle, del primero al último de los integrantes del Poder Judicial, y decimos las verdaderas retribuciones finales. Hay otras páginas web de otros poderes del Estado que lo que señalan es una retribución base y luego, que siempre es baja, la mía debe ser menos 50.000 pesos, y luego hay un listado de partidas que no están numéricamente determinadas. Se dice cobra tal partida, tal. Las retribuciones del Poder Judicial en nuestra página son el total de lo que se percibe y ese es el total nominal de todos nosotros. Esto viene a cuento porque el diputado Alfredo Asti sostuvo al programa No Toquen Nada que ustedes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, expresamente excluyeron de las dotaciones algunas partidas que reciben, como las de vivienda y perfeccionamiento académico, con el fin de aumentarse los salarios en 2011 a la par de los ministros del Poder Ejecutivo. ¿Qué responde usted a esto? Primero, no fuimos nosotros, nosotros cuando sale el artículo que provocó todo esto, que es la equiparación del sueldo de ministro de Estado a la retribución base de senador de la República, hay que tener claro que con las partidas no retributivas el senador de la República debe estar
en el orden de los 300.000 pesos, o sea que gana mucho más del 50% más que un ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero la comparación con las dotaciones se hicieron de la misma manera que se hace con los senadores de la República, con las partidas retributivas, no con las partidas no retributivas, que son exclusivamente dos. Las partidas no retributivas son la partida de vivienda, que es no retributiva porque es el correlativo de la obligación que tenemos todos los jueces de la República de residir a menos de 50 kilómetros del lugar donde prestamos las funciones. Lo tengo yo también, tengo que residir en Montevideo, no más lejos de 50 kilómetros de la Corte, y la partida de perfeccionamiento académico, que es el correlato de la obligación de estar al día con la capacitación continua. ¿Y los que viven a 50 kilómetros, para qué precisan esa partida entonces? El hecho es que en la correlación de la obligación de residir, que es para todos, el Estado en algunas zonas dio vivienda y en las otras no pudo dar vivienda. Se descontinuó esa política, que además trae complicaciones y costos muy elevados como el mantenimiento de las viviendas. Entonces se estableció esta partida no retributiva, que por supuesto está contemplada, como digo yo, en nuestra página web en las retribuciones finales. ¿Está de acuerdo con que antes de que los elija el Parlamento, los ministros de la Suprema Corte comparezcan en audiencias públicas, sean entrevistados por organizaciones de la sociedad civil para conocer su perfil, sus orientaciones? Por ejemplo, en temas de derechos humanos. Tiene el problema de que cuando estamos hablando de candidatos que ya sean integrantes de la judicatura, que es lo que ha hecho, creo que salvo en 2 o 3 oportunidades, siempre el sistema político uruguayo, y lo cual ha llevado a este sitial de privilegio que tiene el Poder Judicial del Uruguay, igual que el Uruguay lo señalábamos en materia institucional, tiene el problema de que los jueces no podemos prejuzgar, es decir, es muy difícil que Pero acá no se le pide que se expida un caso concreto. Lo que pasa es que se le pide que adelante, y en general determinadas preguntas van a estar dirigidas a saber cómo actuaría el juez en determinado caso. Pero si se le pregunta de una cosmovisión... Y bueno, ahí una cosmovisión no habría demasiado problema, pero es muy difícil hablar del futuro, decimos, y nosotros, junto con el doctor Gervasio Guillot, hemos patrocinado y tratado de dar el ejemplo con esta posición que ahora se va abriendo camino, contraria a la visión tradicional de la judicatura uruguaya de no salir a la prensa, de no hacer ruedas de prensa, de no hacer declaraciones, y creo que con el ejemplo en los últimos años hemos demostrado un cambio de actitud muy grande del Poder Judicial. Ahora, en general, lo que nosotros señalamos respecto de decisiones concretas, los jueces podemos hablar del pasado. Los jueces, para no prejuzgar, podemos hablar de lo que hicimos y casi no podemos hablar de lo que vamos a hacer. ¿Estaría de acuerdo con poner en marcha nuevamente el juicio por jurados que está contemplado en la Constitución de la República y que es habitual en países como Estados Unidos, últimamente en Argentina? En Estados Unidos es excepcional, hay que tener claro que es muy costoso el llevar adelante los juicios por jurado. Pero conceptualmente se lo pregunto. Conceptualmente la idea era que 12 ciudadanos comunes elegidos de determinada forma, que dejara de lado prejuicios religiosos, prejuicios raciales, prejuicios de género, daría una garantía por el hecho de ser 12. La garantía está no en que sean ciudadanos o ciudadanas, sino en que sean 12. En la pluralidad, digamos. Exactamente. En el Poder Judicial, y en general en la mayoría de los poderes judiciales que no tienen juicio por jurado, incluso Estados Unidos, que en una ínfima mayoría de los casos tiene juicio por jurado. En realidad, en la mayoría de los casos, incluso penales, tiene juicios muy rápidos donde el ofensor y ofendido acuerdan y el juez simplemente homologa. ¿Pero usted está de acuerdo conceptualmente o no? Yo lo que estoy de acuerdo es en que la pluralidad de juzgadores asegura la objetividad. Por eso el diseño del Poder Judicial, donde usted en primera instancia tiene un juez, en segunda instancia tiene 3 ministros y en tercera instancia o casación tiene 5 ministros. Es por eso que va aumentando cuando se va subiendo en la escala de los tribunales el número, para asegurar que haya muchas visiones individuales sobre determinado caso. ¿Cuál es su posición sobre la creación de un tribunal constitucional que juzgue la inconstitucionalidad de las leyes? Ya lo tenemos, que es la Suprema Corte de Justicia. Hay 3... Sí, pero la creación de un órgano aparte de la Suprema Corte. Hay quitarle ese peso a los ministros de la Suprema Corte. No es un peso, no es un peso, y además no es un peso objetivo, porque la mayor parte de la actividad de la Corte es como administradora del Poder Judicial y como Corte de Casación. Claro, pero tienen que juzgar inconstitucionalidades, administrar un poder del Estado. Sí, lo mínimo es
parte menor yo le diría menos del 20% de esa actividad, es la de Tribunal Constitucional. Y la realidad, cuando uno dice, bueno, sí, pero hay otros países con Tribunal Constitucional, son minoría. Un Tribunal Constitucional separado de los tres poderes del Estado es una situación minoritaria. En general, como las Supremas Cortes de Justicia son mucho más numerosas y funcionan en salas, el Tribunal Constitucional es la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, que además en general son tres. Cuando se funciona en salas, en las cortes de 15 o 20 jueces, las salas en general tienen tres. Entonces la Sala Constitucional de la Corte es la que es el Tribunal Constitucional. O sea que no está muy de acuerdo con esto de los tribunales constitucionales. No, para nada. La Suprema Corte de Justicia, porque no funciona en sala, solo somos 5, somos el Tribunal Constitucional del Uruguay. Si usted me dice qué le cambiaría usted, bueno, siendo el Tribunal Constitucional del Uruguay, nosotros tenemos un sistema mixto, un sistema que yo a mis alumnos le digo es jamón y queso, es crema y chocolate. ¿Usted quisiera que las leyes cayeran cuando se dicta una inconstitucionalidad? Hay dos sistemas de control de constitucionalidad. El control difuso, que es el control argentino, en donde cada juez desaplica la ley para su caso, para el caso que tiene bajo su estudio. Cuando hay Tribunal Constitucional, que se llama control concentrado, como tenemos nosotros, la Suprema Corte de Justicia, se expide una sola vez. Esa situación que usted dijo, claro, bueno, una vez dijeron una cosa, otra vez otra, no se da porque cuando se analiza la constitucionalidad de la ley, si la ley la Corte la encuentra inconstitucional, se anula. Ese es el efecto normal de dos sistemas. En Uruguay, como tantas cosas, hubo una solución de compromiso entre quienes, porque al inicio de nuestro nacimiento como nación no había control constitucional, entre quienes querían control constitucional y quienes no querían, entonces se llegó a una solución de compromiso y dice, bueno, tenemos control constitucional con una Suprema Corte de Justicia, pero solo para el caso concreto. El exministro de la Corte, Julio César Chalar, dijo que en el gobierno anterior había una voluntad expresa de legislar al margen de la Constitución. ¿Coincide? No, las expresiones de mi colega Julio César Chalar son de su autoría, son a nivel personal y bueno, consúltenlo con él. Se ha dicho que las inconstitucionalidades ocurrieron porque la Corte no está de acuerdo con el proyecto político del Frente Amplio. La Corte no tiene proyecto político. Eso hay que dejarlo y repetirlo y machacarlo. El Poder Judicial no tiene proyecto político. El Poder Judicial... Pero no había una animadversión, digamos, con el proyecto político del Frente Amplio en ese momento. Nada. Para decirlo para el ciudadano concreto, ¿qué somos los ministros de la Corte? A mí me gusta la expresión de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica. Somos los perros guardianes de la Constitución, los perros guardianes inamovibles de la Constitución. Es decir, aquellos que sin ninguna visión político-partidaria contrastamos la legislación con la Constitución de la República. Y la base está en que el Parlamento no lo puede hacer. Porque si el Parlamento, que eso se discutió hace 230 años, si el Parlamento pudiera decidir qué ley es constitucional o no, la Constitución sería una ley más. No sería una Constitución porque no estaría por encima del Parlamento. ¿Por qué cualquier cuestionamiento del sistema político es inmediatamente interpretado como una injerencia en el Poder Judicial, como una violación de la separación de poderes? Creo que ha cambiado muchísimo. Los jueces estamos acostumbradísimos a la crítica. ¿Pero no hay mucha hipersensibilidad con este tema? No, lo que pasa es que tenemos que tener claro, los jueces también, que la visión política de las decisiones judiciales es normal. Yo, ahora que he conocido más los medios de comunicación y que he conocido más a los políticos, porque los jueces no tenemos demasiado trato en general, o por lo menos de larga data no teníamos demasiado trato con ninguno de los dos colectivos, ni con los comunicadores ni con los políticos, uno se da cuenta que el político tiene una visión política del mundo, de cualquier partido que sea, y juzga políticamente las decisiones judiciales. Y a veces el público también. Eso es lícito, es absolutamente lícito. El problema es que la motivación de la Corte sea jurídica, la motivación de cada uno de los jueces sea jurídica y no política. Luego, que la visión política le adjudique intenciones es prácticamente inevitable. Por eso hay que trabajar tanto en el ser y el parecer. El ser y el parecer viene, por supuesto, desde la mujer del César. Entonces, en el Poder Judicial, cada juez tiene que trabajar para ser independiente y parecer independiente. Le invito a hacer una nueva pausa. ¿Cómo no? ¿Nunca se ha escuchado una autocrítica del Poder Judicial sobre su papel en la dictadura? ¿Por qué?
No sé, yo lo que he señalado es que fue una suerte para el Poder Judicial que el sistema político, cuando la Ley de Seguridad del Estado y la dictadura luego, no confiaran en los jueces, porque todo lo que tuvo que ver con lo que hoy se llaman violaciones a los derechos humanos en la época de la dictadura fue pasado a la justicia militar. Es decir, se confiaba en la justicia militar, en los fiscales militares y en los jueces militares, y no en los jueces de lo que en ese momento pasó a denominarse, como cuando yo entré, la justicia ordinaria. Mi primer carné no dice Poder Judicial, dice justicia ordinaria. ¿Y cómo interpreta usted el papel del Poder Judicial en la última dictadura? Yo creo que, como todo, hubo quien defendió sus fueros con dignidad y con independencia. Muchos de ellos fueron destituidos y otros que simplemente hicieron la plancha y sobrevivieron. Pero bueno, un poco es el drama de toda situación en donde se quiebra el Estado de Derecho y los ciudadanos y ciudadanas debemos convivir con un régimen de facto que es espantoso. Los que lo vivimos sabemos aquella sensación opresiva, aquella aquel sentimiento de no poder expresarse libremente. Estaba prohibido, creo que estar reunidos más de 2 o 3 personas en la vía pública. Uno no hablaba por teléfono con nadie, se hablaba, hacía comentarios tontos nomás. La Suprema Corte de Justicia hizo una especie de mea culpa, tribunales de apelaciones también. ¿Usted, por ejemplo, sería capaz de decir, de asumir los errores de algunos jueces del Poder Judicial durante la dictadura, de pedir disculpas en todo caso? Le señalo, el tema al Poder Judicial del Uruguay se le solucionó quitándole la competencia en estos temas, porque sí, pero alguna complicidad final, había también. Usted acaba de decir, había jueces que hacían la plancha, ¿no? Había jueces que hacían la plancha. ¿Y entonces? Pero bueno, ahora que tiene la posibilidad de hacerlo. Yo creo que en general fue decente la actuación con las limitaciones que existían en la época. Los jueces fuimos uno de los últimos reductos donde había una pequeñísima parte de poder civil, teniendo claro que eso de proceso cívico-militar fue un eufemismo. Fue un proceso militar, fue una dictadura militar, donde quienes mandaban eran los generales, la Junta de Oficiales Generales. Ni siquiera era el presidente de la República, era un organismo colectivo que no sé si tenía 16 o 19 Gregorio años. Álvarez era un mega dictador, ¿no? Mandaba, en lo que yo recuerdo, mandaba la Junta de Oficiales Generales. Las decisiones finales era el colectivo de oficiales generales de las Fuerzas Armadas, por supuesto con una predominancia enorme del Ejército y muy poca presencia de la Armada y la Fuerza Aérea. Che, Diaco, usted dijo al semanario Búsqueda que el Poder Judicial había sido totalmente exitoso, tremendamente exitoso en la persecución a violadores de derechos humanos. Pero vio que en Chile, por ejemplo, otra vez tengo que referir al otro lado de la cordillera, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia el lunes 7 procesó a 16 militares chilenos por la desaparición de 2 uruguayos. Antes había procesado otros 6. En el caso argentino hay cientos de procesados, militares procesados. No parece que haya sido tremendamente exitoso en comparación con 2 países cercanos, acá nomás del barrio. Y depende cómo se haga la comparación. El problema es qué número de violaciones a los derechos humanos hubo en cada uno de esos países. En toda la región fue espantoso, pero numéricamente en Uruguay fue muy acotado y nosotros tenemos, creo que 30 o 32, la cuenta no la hice yo, la hizo algún semanario, yo la saqué de la prensa, 30 o 32 violadores de derechos humanos que fueron condenados y además no son en muchos casos de segunda línea, tenemos algún expresidente de la República, algún excomandante en jefe, así que yo creo que sí fuimos, con las limitaciones que todo proceso de justicia transicional tiene, muy exitoso para lo que fue la entidad de la violación de los derechos humanos en el Uruguay. Y he hecho la comparación y la sostengo porque se hace mucha referencia a los procesos de Nuremberg. Los primeros procesos de Nuremberg, que fueron dirigidos por los Estados Unidos de Norteamérica, llevaron de la totalidad del gobierno nazi y del ejército nazi, que tenía millones de hombres, que terminó con decenas de millones de muertos y campos de concentración cuya barbarie todos conocemos, terminó llevando 34 jerarcas a juicio. Ahora, ¿no hay más tela para cortar en Uruguay? Y a 4 los absolvió.
O sea que Está bien. nosotros tenemos un nivel de procesados y condenados por violación de los derechos humanos parecido al de los juicios de Nuremberg en una situación Usted compara con Nuremberg y totalmente yo distinta. comparo con Chile y con Argentina, pero le insisto en esta pregunta, ¿no hay más tela para cortar en Uruguay? ¿Más violadores de derechos humanos para procesar? No lo sé, eso lo reiteramos, lo verá cada fiscal y cada juez. Una vez y otra vez reiteramos, en Uruguay los jueces hacen lo que según la Constitución, la ley y su conciencia entienden que deben hacer. Veremos hasta dónde se puede avanzar. Lo que hemos señalado, que también es simplemente una opinión de cátedra, pero que es la realidad en estas justicias transicionales, es que hay dos tendencias opuestas que provoca el paso del tiempo. Se señala, en general, con el paso del tiempo, la voluntad política de investigar aumenta. Ahora la posibilidad práctica de obtener pruebas disminuye. ¿Usted cree en la prescripción? ¿Que prescribieron los delitos de la dictadura? Señalo, los jueces no podemos hablar del futuro, señalo lo que es el pasado. En el único caso en donde la Suprema Corte de Justicia se expidió sobre el fondo de la prescripción de alguno de estos delitos, la Corte en realidad señaló que no, que el delito no había prescripto por dos órdenes de razones: el de la mayoría, que entiende que hubo un obstáculo por la mera existencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y mi opinión minoritaria, que señala que no había operado la prescripción porque se había consultado por el artículo 4 de la ley de caducidad al Poder Ejecutivo si se podía seguir adelante con la investigación, y el Poder Ejecutivo ha dicho que no. Yo dije, bueno, a partir de ese momento se interrumpió el transcurso. O sea que la ley de caducidad, penal. en su opinión, obstaculizó las investigaciones de derechos humanos. En el único caso concreto en donde nos expedimos, yo compartí que la ley de caducidad, que nosotros declaramos inconstitucional, había obstaculizado el tránsito de la prescripción penal. Así que en la única oportunidad que que la Suprema Corte de Justicia se expidió, no declaró la prescripción del delito, declaró que el delito no había prescrito. Ahora, ¿es pertinente manejar plazos de prescripción cuando, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? que se supone que es una corte supranacional, dice que son inadmisibles las disposiciones de prescripción que impiden la investigación y juzgamiento de violaciones graves? Es muy dificultosa en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos su relación con los sistemas judiciales nacionales. Se supone que es como el paraguas regional, el sistema interamericano. Es muy dificultosa, y no solo es muy dificultosa, sino que en los hechos ha determinado que determinados países hayan denunciado su reconocimiento a la Corte Interamericana y otros que le han hecho críticas durísimas. El sistema de protección universal de los derechos humanos está en construcción. Lo que se requiere es un diálogo constante entre la Corte Interamericana o en cualquier corte internacional y las cortes nacionales, porque el imperium, la posibilidad de ejecutar sus decisiones, las tenemos solamente las cortes y jueces nacionales, y no la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además es un tema menor, un tema absolutamente técnico, pero es una corte de derecho internacional público. Es una corte en donde han reconocido voluntariamente y en forma soberana los países que la integran, los países de la OEA, su competencia. No es una corte supranacional, como lo es la Corte Europea de Derechos Humanos, donde por el Pacto de la Unión Europea, por la resignación de la soberanía nacional que hicieron todos los países, hay como una cuarta instancia donde pueden anularse decisiones nacionales por la Corte Europea de Derechos Humanos. Aquí, ahora, Uruguay reconoce la Corte Interamericana, sí, pero ¿no? en el sistema interamericano es exclusivamente eso, una Corte de Derecho Internacional Público reconocida entre países soberanos que no tiene posibilidades de anular decisiones nacionales. Está bien, pero sí puede, por ejemplo, como hizo en el caso Hellman, dictar una sentencia. Por supuesto. Que sea acatada acá en el Uruguay. Por supuesto. Coincide con esto, decía la Corte Interamericana, invocar excepciones y prescripciones implica establecer impunidad para crímenes atroces, violentando el fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales ratificados por Uruguay. Nosotros, en el caso concreto del Uruguay, lo que señalamos es que no solo está vedado por la Constitución de la República la aplicación de normativa penal más gravosa
en forma retroactiva, es decir, normativa penal que es más gravosa que aquella que estaba vigente en el momento que se cometieron los delitos, sino que es exactamente lo que dice el artículo 9 de la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica. Y hemos dicho la recta lectura, que no, tampoco es necesario ser abogado, está así en la Convención Americana, establece claramente que la única retroactividad de legislación penal es aquella que sea más favorable para el reo y que está vedada toda aplicación retroactiva de ley penal más gravosa, pese a alguna interpretación que en alguna integración y en forma evolutiva no es lo que decía la Corte al inicio. Corte además muy nueva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene todavía 30 años de funcionamiento, ha evolucionado y ha ido y cambiado sus. También no solo es la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, también la Corte Interamericana ahora tiene una posición o tenía una posición que nosotros entendimos que no estaba adecuada a la recta, no solo a la Constitución de la República Oriental del Uruguay, sino a la recta lectura del Pacto de San José de Costa Rica. Así se lo hemos hecho saber, no más allá del mes de febrero de este año, donde la Corte Uruguaya sí fue a Barcelona a un congreso citado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamado Diálogos Interamericanos a plantearle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestra posición sobre el control de convencionalidad, sobre la aplicación de la normativa internacional, y no solo dialogamos, sino que recibimos el agradecimiento de la Corte de haber ido y haber dado la cara, porque nos dijo, como no es políticamente correcto criticar de frente a la Corte, todo el mundo nos critica y nos pega palos por la espalda, ustedes han venido a plantear frontalmente, cara a cara, sus diferencias jurídicas. Jorge Chediak, presidente de la Suprema Corte de Justicia, gracias por venir esta noche a Primera Vuelta. El agradecido soy yo.